Ni siquiera sé cómo alguien pudo embarazarte. Mírate. Esa frase me atravesó como una cuchilla oxidada, lenta, sin prisa, justo cuando creía que ya había aprendido a soportar la crueldad. La dijo sin bajar la voz, sin pudor, delante de todos. El aire se volvió espeso, casi pegajoso, como si el lugar entero hubiera decidido retener mi respiración. Sentí el calor subir por mi cuello, la piel arderme, y al mismo tiempo un frío helado instalarse en mi estómago, donde mi hijo se movió como si también hubiera sentido el golpe. El olor a café recalentado, a sudor viejo y a desinfectante barato, me revolvió el estómago. No sabía si era el embarazo o la humillación. Mis manos temblaban. Las escondí apoyándolas sobre mi vientre, como si así pudiera proteger algo más que a mi bebé. Alrededor, las miradas se desviaron rápido. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. El silencio fue más cruel que la frase. Yo tenía más de 40 años, la cara cansada, el cuerpo marcado por el tiempo y por sacrificios que nadie veía. No era bonita para ellos. Nunca lo había sido. Mi ropa era sencilla, mis zapatos gastados, mi cabello recogido sin gracia. Pero aún así, nunca pensé que alguien se atrevería a decirlo en voz alta, como si yo fuera un objeto defectuoso, algo que daba vergüenza mirar. Sentí el corazón golpearme el pecho con violencia. Cada latido era un recordatorio de que estaba viva, de que estaba allí, soportando una vez más. Mi garganta se cerró. Intenté tragar saliva, pero no había nada que tragar, solo una mezcla amarga de rabia y tristeza. El bebé volvió a moverse, y por un segundo pensé que iba a romperme en dos. Quise responder. Tenía tantas palabras acumuladas durante años, frases enteras que había ensayado en silencio, pero mi voz no salió. Nunca salía cuando más la necesitaba. Me quedé allí, de pie, con la espalda recta por pura costumbre, aprendida tras décadas de aguantar. Recuerdo haber pensado, esto no puede ser todo. No puede ser que mi historia se reduzca a esa frase, a esa mirada de desprecio, a esa risa contenida. Pero en ese momento, con el murmullo incómodo flotando en el ambiente y el peso de tantas humillaciones acumuladas, sentí que algo dentro de mí se quebraba lentamente, como una grieta invisible que aún no sabía hasta dónde llegaría. Y sin saberlo, ese instante marcaría el inicio de algo que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para enfrentar. Me senté despacio, como si mi cuerpo fuera de vidrio a punto de romperse. La silla estaba fría, dura, con una grieta en el respaldo que se me clavaba en la espalda baja. Sentí el peso del embarazo caer hacia adelante, estirando mi piel, tensando mis músculos cansados. Cada movimiento era torpe, torcido, como si ya no supiera habitar mi propio cuerpo. Respiré hondo, pero el aire no llegaba del todo a mis pulmones. Olía a polvo viejo, a metal caliente, a algo rancio que llevaba años sin ventilarse. Ese olor siempre me había acompañado, como si fuera parte de mí. Mis oídos aún zumbaban por la frase que me habían dicho. No desaparecía. Se repetía una y otra vez, con distintas voces, como un eco cruel que se multiplicaba dentro de mi cabeza. Mírate, esa palabra era la peor, porque yo me miraba todos los días. Cada mañana frente al espejo, observando las ojeras profundas, las arrugas nuevas, el vientre grande que ya no podía esconder. Yo sabía exactamente cómo me veía. No necesitaba que nadie me lo recordara con desprecio. Apoyé una mano sobre mi barriga. La piel estaba tibia. Mi hijo se movió con suavidad, como si intentara consolarme desde dentro. Ese pequeño gesto fue suficiente para que se me humedecieran los ojos. Tragué saliva con dificultad. No quería llorar allí. No quería darles ese triunfo. Pero el cuerpo no siempre obedece al orgullo. Sentí el ardor en la nariz, la presión detrás de los ojos, y una lágrima cayó sin permiso, estrellándose contra el dorso de mi mano. El ruido a mi alrededor continuaba como si nada hubiera pasado.
sillas arrastrándose, voces bajas, pasos apurados. La vida seguía, siempre seguía, incluso cuando una se estaba rompiendo por dentro. Nadie se acercó, nadie preguntó si estaba bien. Yo era solo la mujer embarazada que no encajaba, la que estorbaba con su sola presencia. Mi espalda dolía, mis pies estaban hinchados, sentía un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. Era un cansancio que venía de años de callar, de aguantar, de sonreír cuando quería gritar. Cerré los ojos un segundo, apenas un segundo, y el mundo pareció inclinarse. El sonido se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Pensé que quizá me iba a desmayar. Pensé que tal vez sería más fácil dejarme caer y no levantarme, pero abrí los ojos, porque siempre los abría, porque siempre seguía, porque había aprendido desde muy joven que nadie iba a sostenerme si yo no lo hacía primero. Sentí un nudo duro en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia, una sensación conocida que me acompañaba desde hacía demasiado tiempo. En ese instante entendí algo doloroso. No era solo esa frase, era todo lo que venía antes, todo lo que había permitido, todo lo que había soportado creyendo que así era la vida. Y mientras respiraba con dificultad, intentando recomponerme, una pregunta comenzó a formarse en silencio dentro de mí. Una pregunta que pronto exigiría una respuesta que ya no podría seguir evitando. Salí de allí sin despedirme de nadie, no porque fuera un gesto de rebeldía, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme entre esas miradas. El pasillo parecía más largo de lo normal, mal iluminado, con luces blancas que parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Cada paso era un esfuerzo. Sentía el suelo vibrar bajo mis pies, o tal vez era mi propio cuerpo temblando por dentro. El aire me raspaba la garganta al respirar, seco, insuficiente. Afuera, el frío me golpeó de lleno. El contraste fue brutal. Mi piel se erizó y el vientre se tensó de inmediato. Me abracé instintivamente, encorvando el cuerpo, como si pudiera hacerme más pequeña, desaparecer. El cielo estaba gris, bajo, aplastando la ciudad con su peso. El ruido de los autos, los bocinazos, las voces lejanas, todo sonaba demasiado fuerte. Cada sonido me atravesaba los nervios como un latigazo. Caminé sin rumbo durante varios minutos. No recuerdo exactamente por dónde fui. Solo sé que las lágrimas comenzaron a caer sin control. No eran sollozos ruidosos. Eran lágrimas silenciosas, pesadas, que me corrían por las mejillas y se mezclaban con el frío. Sentía vergüenza incluso de llorar en la calle, como si alguien pudiera confirmarme que, efectivamente, yo no merecía ni siquiera compasión. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos torpes. Un mensaje breve, seco. Nada de disculpas, nada de preocupación. Solo una frase que me apretó el pecho. No armes drama. Ya bastante tienes con verte así. Sentí un mareo inmediato. Tuve que apoyarme contra una pared áspera, descascarada, que me raspó la palma de la mano. El bebé se movió de nuevo, esta vez con más fuerza, como si protestara, como si también sintiera el abandono. Pensé en llamar a alguien, a cualquiera. Pero la lista de contactos parecía inútil. Sabía, incluso antes de marcar, lo que iba a escuchar. Excusas, silencios incómodos, frases vacías. Ahora no puedo. Seguro exageras. Tienes que ser más fuerte. Siempre fuerte. Siempre yo. Me senté en un banco frío, húmedo. La madera estaba áspera y sentí cómo la humedad se filtraba a través de la ropa. Me dolía la espalda, me dolían las piernas, me dolía el alma. Cerré los ojos y respiré como pude, contando mentalmente, intentando calmar los latidos desbocados de mi corazón. Por un momento, el miedo me invadió por completo. Miedo real, no solo por mí, por mi hijo, por el futuro, por la posibilidad de quedarme sola, sin apoyo, sin voz. La idea
Se instaló con fuerza. Si hoy me caigo, nadie va a levantarme. Y esa certeza fue más dura que cualquier insulto. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse, no con ruido, sino con una lentitud peligrosa, como una estructura vieja que ha soportado demasiado peso durante demasiados años. Mientras el cielo se oscurecía un poco más y el frío se metía hasta los huesos, entendí que lo que había ocurrido no era un episodio aislado, era una advertencia, una señal clara de que algo tenía que cambiar, aunque todavía no sabía qué precio tendría que pagar por hacerlo. Mientras el frío me calaba los huesos en ese banco húmedo, un recuerdo se abrió paso sin pedir permiso, como lo hacían siempre los más dolorosos. Cerré los ojos y de pronto ya no estaba allí. Volví a ser la mujer de antes, la que se levantaba cuando aún era de noche, con el cuerpo pesado pero la voluntad intacta. La casa olía a café recién hecho y a pan tostado barato. Mis manos, más jóvenes entonces, se movían rápido, casi automáticas, preparando todo para los demás antes de pensar en mí. Recordé mis pies descalzos sobre el piso helado, el silencio de la madrugada, la luz amarilla de la cocina encendida como un pequeño refugio. Nadie veía esas horas, nadie aplaudía esos sacrificios. Yo los hacía igual, porque creía que amar era eso, postergarse, ceder, aguantar, porque me enseñaron que una mujer valía por lo que daba, no por lo que necesitaba. Me vi guardando monedas en un frasco escondido, no para mí, sino por si alguien más lo necesita. Me vi rechazando un médico porque no había tiempo, ni dinero, ni permiso. Me vi sosteniendo manos ajenas mientras las mías temblaban, escuchando problemas que no eran míos, secando lágrimas que no eran las mías, cargando culpas que nunca me pertenecieron. Recordé cómo mi cuerpo empezó a dolerme temprano. La espalda, las rodillas, el cuello rígido de tanto inclinarme ante la vida. Y aún así, seguí. Siempre seguí. Cuando me pedían algo más, lo daba. Cuando me decían solo un poco más, obedecía, porque tenía miedo de lo que pasaría si decía que no. Miedo a quedarme sola, miedo a no ser suficiente. Incluso ahora, embarazada, mi primer pensamiento no había sido por mí, había sido por los demás, por no incomodar, por no molestar, por no ser un problema. Sonreía cuando me dolía, callaba cuando me herían, me convencía de que era normal, de que así era la vida para mujeres como yo. Sentí una presión en el pecho al recordar todo lo que entregué sin que nadie lo pidiera explícitamente, pero esperando siempre que yo estuviera allí. Recordé promesas que me hice frente al espejo, noches enteras diciéndome que algún día las cosas serían diferentes, que algún día alguien me cuidaría como yo cuidaba. Ese día nunca llegó. El sonido lejano de un claxon me devolvió lentamente al presente. Abrí los ojos. El banco seguía frío. El cielo seguía gris. Pero ahora el peso en mi pecho era distinto. No era solo tristeza. Era una mezcla peligrosa de cansancio y lucidez. Porque, por primera vez, empecé a ver mi pasado no como una historia de amor y entrega, sino como una larga cadena de renuncias silenciosas. Y esa comprensión, tan clara como dolorosa, me hizo preguntarme algo que me asustó profundamente. ¿Cuánto más estaba dispuesta a perder antes de atreverme a cambiar? No fue una sola humillación. Ojalá lo hubiera sido. Habría dolido menos. El verdadero daño vino de la repetición, de la constancia con la que él me fue desgastando día tras día, como el agua que no rompe la piedra de golpe, sino que la va erosionando lentamente hasta dejarla irreconocible. Él sabía exactamente lo que hacía, y lo hacía con calma, con una seguridad aterradora. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Su arma era la mirada, esa forma de observarme de arriba abajo, deteniéndose sin pudor en mi vientre, en mis manos hinchadas, en mi ropa gastada.
Era una evaluación silenciosa, un juicio sin palabras que ya venía cargado de desprecio. Después llegaban las frases, siempre dichas con un tono casi amable, como si me estuviera haciendo un favor al ser honesto. Sé realista, decía. No estás para ponerte exigente. Cada vez que pronunciaba algo así, sentía cómo el estómago se me cerraba, cómo la sangre me abandonaba el rostro. A veces sonreía después, apenas, satisfecho de haber acertado. Otras veces soltaba una risa breve, seca, como si yo fuera un chiste que no valía la pena explicar. Me corregía frente a otros con una precisión humillante. Señalaba errores mínimos, exagerándolos hasta convertirlos en defectos imperdonables. Si yo intentaba explicarme, me interrumpía. Si callaba, asentía con la cabeza, como confirmando que mi silencio era la prueba de su razón. Nunca había una salida digna. Todo estaba diseñado para dejarme en inferioridad. Lo peor no eran los comentarios directos, sino los silencios, esa indiferencia calculada cuando yo hablaba, esa forma de mirar el teléfono mientras yo intentaba decir algo importante, esa ausencia que gritaba más fuerte que cualquier insulto, me hacía sentir invisible, prescindible, como si mi sola presencia fuera una molestia que debía tolerar. Con el embarazo, su desprecio se volvió más evidente, más cruel. Ya no se molestaba en disimular. Señalaba mi vientre con gestos incómodos, con comentarios cargados de fastidio. Ahora todo gira en torno a ti, decía, siempre buscando atención, como si traer vida al mundo fuera un capricho, una estrategia para incomodar. Nunca preguntó cómo me sentía. Nunca mostró interés por el bebé, solo veía un problema más, algo que no había pedido y que, según él, yo debía cargar sola. Y lo más devastador era que nadie lo enfrentaba. Los demás bajaban la mirada, cambiaban de tema, justificaban su conducta. Así es su carácter. No lo tomes personal. Y poco a poco empecé a creerles. Empecé a creer que yo exageraba, que era demasiado sensible, que merecía ese trato por no ser suficiente. Su voz se metió dentro de mí, reemplazando la mía. Me miraba al espejo y ya no veía a una mujer cansada, veía a alguien defectuosa, alguien que debía agradecer cualquier migaja de respeto. Ese fue su mayor triunfo, no solo humillarme, sino hacerme dudar de mi propio valor. Y cuando el desprecio se normaliza, cuando el dolor deja de sorprender, es porque ya estás peligrosamente cerca de romperte por completo. Y yo estaba a punto de tocar ese fondo. El día que toqué fondo, no hubo gritos ni escenas espectaculares. Fue algo mucho más silencioso, y por eso mismo, más devastador. Ocurrió en un lugar común, ordinario, uno de esos espacios donde nadie espera que una vida se quiebre. Recuerdo la luz blanca cayendo desde arriba, demasiado fuerte, resaltando cada imperfección, cada sombra en mi rostro. Me sentía expuesta, vulnerable, como si no tuviera piel. Mi cuerpo empezó a fallarme de a poco. Primero fue un mareo leve, luego un zumbido persistente en los oídos. El suelo parecía moverse bajo mis pies, inclinarse apenas, como si quisiera empujarme al vacío. Me apoyé contra una pared fría, áspera, y sentí cómo el contacto me recorría la espalda como un escalofrío. Respiré hondo, pero el aire no alcanzaba, nunca alcanzaba. Alguien dijo algo. No recuerdo exactamente qué palabras usó, pero sí recuerdo el tono. Fastidio, molestia, cansancio de mí. Otra vez tú. Eso fue lo que entendí, aunque no lo haya dicho así. Y entonces sucedió. Sentí una presión intensa en el pecho, como si me estuvieran apretando desde adentro. Mis piernas cedieron. El mundo se volvió borroso, fragmentado. Caí. No recuerdo el golpe, solo el frío del suelo atravesándome la ropa, el olor a polvo viejo mezclado con desinfectante. Escuché voces lejanas, distorsionadas, como si vinieran de otra habitación. Nadie se apuró. Nadie gritó mi nombre. No hubo manos corriendo hacia mí con urgencia, solo murmullos incómodos, pasos que se alejaban. Mientras estaba allí,
Medio consciente, medio perdida, pensé en mi hijo, en ese pequeño cuerpo creciendo dentro del mío. El miedo fue inmediato, brutal. Intenté moverme, decir algo, pedir ayuda, pero no pude. Mi cuerpo no respondió, y en ese silencio forzado entendí algo que me partió el alma. Si algo grave me pasaba en ese instante, yo estaría sola. Sentí lágrimas correr por mis sienes perdiéndose en el suelo. No lloraba solo por el dolor físico, lloraba por todo lo que había permitido, por cada humillación callada, por cada vez que me convencí de que no importaba, por haber llegado a un punto en el que caer al suelo no despertaba preocupación sino incomodidad. Cuando finalmente logré incorporarme un poco, nadie me miraba a los ojos. Me ayudaron sin mirarme, con gestos rápidos, impersonales, como quien cumple un trámite molesto. Alguien murmuró que yo siempre exageraba, que debía cuidarme más, que con mi estado no podía andar así. Nadie preguntó cómo estaba realmente. Nadie preguntó qué había pasado antes. Ahí, sentada en el suelo con el cuerpo temblando y el corazón desbocado, comprendí que había llegado al límite. No podía seguir fingiendo fortaleza. No podía seguir soportando desprecio como si fuera normal. Ese fue el momento más oscuro, el más bajo, el más humillante. Pero también fue el instante exacto en el que algo, muy adentro de mí, empezó a despertarse. Porque cuando ya no queda nada que perder, el miedo cambia de forma. Y yo estaba a punto de descubrirlo. La revelación no llegó como un rayo. No hubo música dramática ni una escena grandiosa. Llegó de la forma más cruelmente irónica, en silencio, cuando ya no tenía fuerzas para nada. Estaba sentada sola, horas después, con el cuerpo aún temblando y la cabeza pesada, sosteniendo unos papeles que me habían entregado casi sin mirarme. Documentos fríos, impersonales, con letras negras demasiado ordenadas para el caos que yo sentía por dentro. Los leí sin prisa al principio, más por inercia que por interés. Palabras técnicas, fechas, firmas, sellos, todo parecía distante, ajeno, hasta que una línea me obligó a volver atrás. La leí una vez más, luego otra. Sentí un vacío inmediato en el estómago, como si el suelo desapareciera de repente. No era yo el problema, nunca lo había sido. Lo que sostenía en las manos no solo explicaba lo que había pasado ese día, explicaba años, años de desprecio, de silencios calculados, de humillaciones repetidas. Había pruebas, registros, decisiones tomadas a mis espaldas, comentarios escritos que nunca debí leer, pero que ahora ardían frente a mis ojos con una claridad brutal. No era sensibilidad, no era exageración, no era mi cuerpo, ni mi edad, ni mi embarazo. Era poder mal usado. Sentí una mezcla de rabia y alivio tan intensa que me mareó. Rabia por todo lo que me hicieron creer. Alivio porque, por primera vez, algo confirmaba lo que mi intuición había gritado durante años y yo había silenciado. Mis manos temblaban mientras avanzaba línea por línea. Cada palabra era un golpe, cada frase una verdad que ya no podía negar. Recordé cada momento en el que dudé de mí, cada vez que pensé que merecía ese trato. Cada noche en la que me dormí sintiéndome pequeña, defectuosa, invisible. Todo había sido construido con intención. Nada había sido casual. Y esa certeza me dolió. Pero también me encendió algo nuevo en el pecho. Apoyé una mano sobre mi vientre. Respiré despacio. Mi hijo se movió como respondiendo. Y entonces lo entendí con una claridad que me hizo llorar en silencio. Yo no solo había fallado conmigo misma, también había estado enseñándole, sin querer, que el desprecio se tolera, que la humillación se aguanta, que el amor duele. Eso fue lo que lo cambió todo. Ya no se trataba solo de mí, nunca lo había sido. Se trataba de cortar una cadena, de detener una historia que se repetía generación tras generación.
de no permitir que esa voz cruel que durante tanto tiempo había vivido dentro de mí encontrara un nuevo hogar en alguien más. Doblé los papeles con cuidado, como si fueran algo frágil, pero valioso, no porque me dieran miedo, sino porque ahora me daban poder, un poder que jamás había tenido, o que nunca me había atrevido a usar. Sentí una calma extraña, tensa, peligrosa. No era paz, era determinación. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de preguntarme qué debía soportar, y empecé a preguntarme qué estaba dispuesta a defender. No fue inmediato, la decisión no cayó del cielo como una iluminación repentina. Se fue formando despacio, con una claridad incómoda que me obligó a mirarme de frente, sin excusas. Me levanté con cuidado, sintiendo el peso de mi cuerpo y del embarazo, y caminé hasta el espejo más cercano. La luz era dura, implacable. No suavizaba nada. Me observé como no lo hacía desde hacía años. Vi a una mujer cansada, sí. Vi ojeras profundas, piel marcada, un cuerpo que había dado demasiado, pero también vi algo distinto. Vi resistencia. Vi una historia entera escrita en cicatrices invisibles, y por primera vez no sentí vergüenza. Sentí respeto por mí. Respiré hondo. El aire entró lento, pesado, como si tuviera que aprender de nuevo a ocupar espacio. Apoyé ambas manos sobre mi vientre y cerré los ojos. No pedí permiso, no pedí perdón. Solo hice una promesa silenciosa. Esto se termina aquí, no mañana. No cuando sea más fácil, ahora. Empecé por lo más difícil, dejar de justificar. Dejé de buscar explicaciones para su crueldad. Dejé de decirme que así era, que no sabía hacerlo mejor, que yo debía entender. Entender me había costado la dignidad. Ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. Tomé los documentos con firmeza, los guardé en mi bolso como quien guarda una llave o un arma, no para atacar, sino para defenderme. Cada paso que di después fue consciente, lento, pero firme. Hice llamadas que llevaba años postergando, no para pedir ayuda, sino para informar. Mi voz tembló al principio, pero no se quebró, y eso fue nuevo. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí, como si una pieza olvidada por fin volviera a su lugar. También hubo miedo. Mucho. Miedo a las consecuencias, miedo a quedarme sola, miedo a la reacción. Pero era un miedo distinto. Ya no era el miedo paralizante de antes, era un miedo activo, alerta, que me empujaba hacia adelante en lugar de detenerme. Comprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Me preparé en silencio. Ensayé palabras que no pedían comprensión, sino respeto. Imaginé el momento del cara a cara, no con fantasías de venganza, sino con una calma peligrosa. La calma de quien ya no necesita aprobación. La calma de quien ha tocado fondo y ha decidido subir, cueste lo que cueste. Esa noche casi no dormí. El cuerpo me dolía, pero la mente estaba despierta, lúcida. Escuchaba mi respiración, el sonido lejano de la ciudad, el latido constante dentro de mí. Cada sonido parecía marcar el tiempo, como una cuenta regresiva. Sabía que al día siguiente nada sería igual. Sabía que habría resistencia, negación, tal vez burla. Pero también sabía algo más importante. Ya no estaba dispuesta a retroceder. Porque cuando una mujer decide recuperar su dignidad, no hay desprecio que vuelva a hacerla pequeña. Y yo ya había tomado mi decisión. El encuentro no fue como lo había imaginado durante la noche. Fue más frío, más real, más definitivo. Entré con el cuerpo tenso pero la espalda recta. Sentí el olor familiar del lugar, esa mezcla de rutina y autoridad que durante años me había hecho encoger. Esta vez no. Esta vez respiré profundo y avancé sin pedir permiso. Cada paso era un acto de desafío silencioso. Él levantó la mirada con fastidio. Esa expresión la conocía de memoria.
La había visto cientos de veces, siempre antes de una humillación. Abrió la boca para hablar, seguramente para decir algo que me colocara de nuevo en mi sitio, pero no lo dejé. Mi voz salió firme, más grave de lo que esperaba. No grité, no supliqué. Eso lo descolocó. Puse los documentos sobre la mesa con cuidado, alineándolos como quien ordena verdades. El sonido del papel al tocar la superficie fue seco, contundente. Él frunció el ceño, fingiendo desinterés, pero sus manos se tensaron. Lo noté. Siempre notaba esas cosas. Esta vez no para protegerme, sino para confirmar que estaba acertando. «Esto se terminó», dije, sin adornos. Intentó reírse. Una risa breve, nerviosa, cargada de incredulidad. Me miró como si yo hubiera perdido la razón. «No exageres», respondió. «Siempre haces un drama de todo». La frase de siempre. El último intento de hacerme dudar. Pero algo había cambiado. Ya no me atravesó. Rebotó. Le hablé de los registros, de las decisiones ocultas, de las palabras escritas que explicaban años de maltrato, no con rabia, sino con precisión. Cada frase era una pieza que encajaba. Vi cómo su expresión se transformaba lentamente. La seguridad se le fue cayendo del rostro. Por primera vez no tenía el control del relato. Intentó justificarse. Culpó al estrés, a las circunstancias, a mí, siempre a mí. Pero ya no discutí, no negocié, no busqué que entendiera. No lo necesitaba. Yo ya había entendido suficiente. Le dije lo que iba a pasar, las consecuencias, los límites, las decisiones tomadas. Mi embarazo dejó de ser un punto débil y se convirtió en un recordatorio de todo lo que estaba defendiendo. El silencio que siguió fue distinto a los otros. No era incómodo para mí, era incómodo para él. Un silencio sin refugio. Bajó la mirada, por primera vez, y en ese gesto pequeño, casi imperceptible, sentí algo que nunca había sentido antes frente a él. Superioridad moral. No por venganza, sino por verdad. Cuando me levanté para irme, no sentí triunfo ruidoso. Sentí algo más profundo, ligero, como si me hubieran quitado un peso que llevaba años aplastándome el pecho. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. No necesitaba ver su reacción final, ya no tenía poder sobre mí. Al cruzar la puerta, el aire me pareció distinto, más limpio, más amplio. Apoyé una mano sobre mi vientre y sonreí apenas. No por felicidad completa, por dignidad recuperada. Porque había dicho basta, porque me había elegido, y supe con una certeza absoluta que esa victoria nadie podría arrebatármela jamás. Salí a la calle con una sensación extraña, difícil de describir. No era euforia, no era alegría desbordante, era algo mucho más profundo y silencioso, como cuando una herida deja de sangrar después de años abiertas. El cielo seguía gris, la ciudad seguía ruidosa, el mundo no había cambiado, pero yo sí, y ese cambio lo transformaba todo. Caminé despacio, sintiendo el peso de mi cuerpo y de mi embarazo, pero ya no como una carga, era presencia, existencia. Cada paso confirmaba que estaba allí, completa, intacta en lo esencial. Pensé en todas las veces que me llamaron fea sin usar la palabra, en cada mirada de desprecio, en cada silencio que me hizo sentir sobrante. Pensé en cómo permití que esas voces se instalaran dentro de mí, dictándome quién era y cuánto valía. Durante años creí que la fealdad estaba en mi rostro, en mi edad, en mi cuerpo cansado. Hoy entiendo que nunca fue eso. La verdadera fealdad estaba en la crueldad normalizada, en el poder usado para humillar, en la comodidad de quienes miran hacia otro lado. Estaba en el desprecio disfrazado de broma, en la violencia vestida de costumbre. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí a tiempo. Nadie tiene derecho a definirte desde el desprecio. Nadie. Ni una figura de autoridad, ni una pareja, ni una familia, ni una voz que se cree más fuerte que la tuya.
Cuando aceptas esa definición, empiezas a desaparecer, y yo estuve a punto de desaparecer por completo. Apoyé ambas manos sobre mi vientre y respiré profundo. Sentí una vida creciendo, ajena a la culpa, libre de esas cadenas, y supe que mi mayor acto de amor no sería aguantar más, sino romper el ciclo, enseñar con hechos que la dignidad no se negocia, que el respeto no se pide, se exige. Primero hacia una misma. Hoy no me veo hermosa según los estándares de nadie, y no me importa. Me veo íntegra, me veo despierta, me veo capaz de poner límites sin temblar, capaz de irme de donde no me cuidan, capaz de decir no sin explicaciones, capaz de elegirme incluso cuando da miedo. Si estás leyendo o escuchando esto y te sentiste identificada, quiero que sepas algo. No es tarde. No importa cuántos años tengas, cuánto hayas aguantado, cuánto te hayan hecho creer que no vales. El momento de despertar no tiene edad. El momento de decir basta llega cuando estás lista, y a veces cuando ya no puedes más. Que nadie te convenza de que mereces migajas. Que nadie te haga sentir pequeña por existir. Tu valor no se discute, se reconoce. Y ahora te pregunto, con el corazón en la mano, ¿cuántas veces has soportado desprecio creyendo que era normal? ¿Y qué pasaría si hoy por primera vez decidieras elegirte a ti?